Noche de viernes en Federal 2013, Abel Villarreal nuevamente programado en esta noche. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo te va, Fabián? Un placer saludarte a vos, a la audiencia, como un gran amigo de tantos años. Acá por el 2001 cuando nos encontrábamos, componíamos algún chamamé y bueno, siempre los gratos recuerdos quedan. Sin duda. Bueno, después de 12 años, un poco menos, tú estás nuevamente en Federal. No sé exactamente, el 2001 fue tu premio Revelación. Bueno, Revelación en el 2001, bueno, y a partir de ahí creemos que es un punto de partida, ¿no? De aquel por llegar a Federal que nos consagrara uno de los temas en el 2001. Y bueno, después estuvimos el año pasado también en este escenario y el anteaño pasado en una gran convocatoria de la Bailainta Popular de Federal y un gran recibimiento por sobre todas las cosas, que cada vez que llego a Federal es una emoción muy linda, que hasta dan ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de emoción al saber de lo tanto que se siente el chamamé en esta región federalense. Es muy bueno que se tengan en cuenta a los grupos, a los músicos de la región, de una región tan fuerte como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, que sin duda conforman un núcleo chamamecero muy arraigado, ¿no? Sí, exactamente. Y cabe destacar que más allá de lo litoral que nosotros estamos recorriendo, hemos tenido la posibilidad de estar en otras provincias como San Luis, Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz y el mismo Brasil. Y digo, ¿cómo aman tanto nuestra música litoral en otras provincias? Y decimos la nostalgia que deben tener los oyentes o los bailarines que no pueden estar hoy en el festival o que no pueden venir por alguna razón laboral o familiar o económica, porque también por ahí está pasando la cosa. Pero agradecemos también la posibilidad de que tienen algunas, o que tiene el festival de transmitir en vivo, por lo menos para lo que es la radio online hoy, ¿no? Así que bueno, eso es una puerta muy linda que se abre hacia el mundo entero y seguramente nos están escuchando en cualquier parte del mundo y eso es lo que rescatamos, que es muy bueno que ha podido hacer la tecnología. Chamamé que anda siguiendo los pasos de mi vida, sentimientos y emociones que llenan mi corazón. Es orgullo y es pasión que llevo por los caminos. Sea cual sea el destino, lo seguiré de por vida. Les dejo mi alma entera y un zapucay de alegría.
hablaba con tu padre recién respecto de los festivales que han estado visitando, muy importantes en toda la región y en todo el país, ¿no? Más de 12 provincias recorridas en estos primeros 13 años. Estamos sumamente contentos y además de recibir el gran mimo del Faro de Oro VIP el año pasado en Mar del Plata, en el Casino Central, compartiendo con grandes figuras como los del Gualeyán, el Canoero, el Gaucho de Nogoyá, entre los que estábamos en el folclore. Más allá de ellos, la farándula del teatro de la temporada marplatense, muchas figuras como Carmen Flores, actores, humoristas como Jorge Corona, también se ha llevado el mismo premio. Nosotros todavía no podemos entender los reconocimientos que nos han dado en esta corta o larga trayectoria, como lo quieran interpretar, los primeros 13 años, más que premio, nosotros siempre decimos, es un mimo, es un empuje bárbaro que nos dan a nosotros a seguir nuestra música, nuestras andanzas, que cabe destacar que no es tan fácil, no es tan sencillo, pero lo hacemos con mucho amor, como siempre, y con mucho respeto. Sí, hay un punto importante que es que ustedes se mueven en familia y hay una armonización familiar, un grupo, y eso se lleva adelante con la música, con amor, con cariño y con una gran vocación y un gran esfuerzo. Imagínate, Fabián, que nosotros somos 4 del grupo familiar y un amigo de Santiago del Estero, Luis Rivas, que nos acompaña, y la energía que le ponemos, la fuerza que le ponemos al chamamé. Imagínate las 20.000, 30.000 personas que vienen a Federal, lo que debe ser. Así que seguramente que vienen porque lo sienten, porque les gusta compartir nuestra música, porque les gusta gritar Zapucay, porque les gusta aplaudir, sentarse a escuchar músicas de diferentes estilos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tiene Federal, y lo rescato en su escenario Ernesto Montiel, uno de los grandes de nuestra música, por cierto, como tantos otros. Abelito, bueno, no te quitamos más tiempo, por Maipú te están esperando, creo, para ir a pescar, no sé qué me decían, así que te esperamos ver, no sé si ahí se puede adelantar que vas a tener una actuación por aquel lado, pero lo dejamos para cuando se confirme. Si estás por allá, siempre te esperamos por Maipú. Bueno, siempre que vamos a la costa tenemos la posibilidad de visitarte, Fabián, y bueno, el saludo para Abelito también, para el Pepo, para Rivarola, Luis Rivarola, ¿no es cierto? Estos amigos que siempre nos encontramos, es un placer, y yo creo que lo más importante de estos 13 años que nosotros nos llevamos es la amistad verdadera, como nos pasó con ustedes. De verdad, muchas gracias. Gracias a vos, Abelito. Gracias, Fabián. Jóvenes años de mi vida campiriña, mi esposa una niña dispuesta a trabajar, de madrugada me sabía levantar y a mi lado mi compañera, arrimando algunas maderas para calentar la tiznada, o preparando algún mate con la yerbita ensillada. Luego llegaron los chicos, se hizo un grupo familiar. Qué difícil es pensar cómo se fue diluyendo, de a poco se fueron yendo para estudiar en la ciudad. También se fue mi vieja a cuidar su hijo regalón. Por eso es que estoy tristón cuando veo mi caballo, cuando escucho cantar los gallos, guato mi jardinera. La estoy viendo a mi compañera acarreando aquellos amargos. Entonces hoy me descargo en estas rosas que del campo se fueron todos para el poblado y me quedé solo en el campo.